Feliz domingo para todos. Después de contar la parábola del sembrador, Jesús concluye que el que tenga oídos que oiga. Cuando pasa la explicación a los discípulos, o sea, pasa a explicárselos su narración, les dice, oigan lo que significa. Y por fin, al concluir el relato, dice que lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra. Hermanos, esto significa que la clave para comprender el mensaje de Jesús tiene que ver con el oído, con la escucha de su palabra en mayúscula. Él está preocupado. ¿Por qué? Porque el corazón y el oído de su pueblo, el tuyo y el mío, están endurecidos. Y por eso proclama una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los oídos de ustedes porque oyen. Los judíos hasta el día de hoy oran varias veces al día un texto del libro del Deuteronomio que comienza así. Escucha Israel, el Shema. No podemos pasar por alto el contexto en que Jesús cuenta esta parábola. Y les cuento un poquito. Las cosas no están yendo nada bien. Ha sido expulsado de su pueblo de Nazaret. En Cafarnaúm lo llamaron loco. Los fariseos ya empiezan a moverse para quitarlo de en medio y bastantes discípulos se van retirando. ¿Cómo es posible esto? Si según la primera lectura de hoy del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad. Pero la realidad de cómo está siendo acogida la palabra de Dios y a Jesús mismo, que es la palabra, parece ir al fracaso. O sea, como si no se cumpliera esta palabra. Por eso Jesús intenta dar ánimo a sus discípulos y explicar por qué la semilla queda infecunda, por qué no hay resultados. El Papa Francisco, les recuerdo que estableció en el calendario litúrgico el Domingo de la Palabra de Dios. El Concilio Vaticano II quiso recuperar la escritura como parte esencial de la celebración eucarística, como elemento indispensable, como centro de la oración cristiana, dándole un lugar insustituible en la oración personal y comunitaria. Casi podríamos decir que es un sacramento, entre comillas, porque Dios, Jesús, se hacen presentes cuando es proclamada. Así lo aclamamos al final de cada lectura en nuestras misas, palabra de Dios. Dios nos ha hablado. La liturgia de la palabra parece como una especie de introducción a la parte importante de la misa, la consagración. Pues no. Pocos son los que se toman el trabajo de repasarla antes o después en casa o tenerla en cuenta a lo largo de la semana. A menudo, quienes salen a leer ni siquiera se han preparado adecuadamente para leerlas con un mínimo de corrección. Y eso ustedes lo saben, los que son mis parroquianos, porque yo corrijo mucho y soy muy celoso en la proclamación de la palabra. El que tenga oídos, que oiga, dijo Jesús al terminar la parábola del sembrador. ¿Y quiénes son los que oyen? Son los que están abiertos a la conversión y los que desean ser salvados por él. Pero, ¿qué sucede? Sucede que la mayoría de nosotros, unos admirados por los atractivos del mundo, otros preocupados por los problemas diarios, sobre todo el dinero, no tenemos ni tiempo ni ganas de pensar en la necesidad que tenemos de convertirnos. Y si acaso llegamos a pensar en convertirnos, no concientizamos en la realidad y en la necesidad que tenemos de ser salvados por Jesucristo. Tomamos nuestra redención como algo, no sé, ya seguro, que se dio hace tiempo, como algo que se nos debe o que nosotros nos lo merecemos o hemos pagado por ella, porque estamos bautizados, primera comunión, confirmación, muchos están casados por la iglesia y tratan de serle fiel a sus cónyuges,
y que en realidad no tienen mayor importancia, nada de esto de la palabra. Precisamente en esto radica la importancia de la palabra del sembrador, en que Jesucristo, el sembrador, siembra su palabra, siembra su gracia. Y nosotros, ¿cómo recibimos todo esto? ¿Qué terreno somos para la semilla de la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios, que es tan poderosa, puede quedar estéril. Existe el corazón duro. La semilla palabra rebota, no nos dice nada, no la entendemos, no va con nosotros, termina fuera de nuestra vida. No hay pretensión de cambiar. Es la pasividad y la indiferencia ante la palabra. No me interesa. Está también el corazón inconstante. Nos ilusionamos al principio, qué bueno, tenemos sinceramente ganas de cambiar, de mejorar, de tomar las cosas en serio. Pero al poco tiempo estamos como antes y esa sincera ilusión acaba en desánimo y volvemos triste a lo de siempre. También hay corazones llenos de espinas, terrenos superficiales que se dejan enredar más de la cuenta por asuntos cotidianos, por valores y estilos de vida incompatibles con el Evangelio de Jesús, que ahogan la palabra. Jesús subraya expresamente la seducción de las riquezas. Un dato, no dice del trabajo, del sexo, de las riquezas, pero también ciertas ideologías políticas, filosóficas e incluso teológicas filtran tanto la palabra, la condicionan tanto, que es imposible que eche raíces y produzca nada. Por último, el corazón bueno. Es la persona que hace un sano ejercicio auditivo para no dejarse atontar, por así decirlo, con tanto ruido en el que vivimos, que presta atención a la palabra que Dios le dirige personal y comunitariamente, que está en disposición de ir cambiando lo necesario en su vida, que busca espacios de silencio, que alimenta su vida de fe y se da cuenta que necesita de otras personas para poder crecer en la fe, ya que nadie se salva solo. ¿Qué ocurre entonces, hermanos? Pues se oye sin oír y se mira sin ver. Parece que se nos ha secado el corazón o se nos ha vuelto impermeable. Nunca hasta ahora podría parecer tan fácil anunciar a Jesucristo. Pero parece que la fe se pierde en el horizonte de otros intereses que nos aprietan el corazón. Tendríamos que pensar seriamente en empaparnos de la palabra de Dios, en saciarnos de ratos de oración, en acudir a la fuente, la misa, la Eucaristía y hartarnos, entre comillas, de palabra, pues nunca quedaremos saciados. Que la Virgen María, la Madre de Dios, nos ayude a convertir el agua en vino bueno. Ella puede y quiere preparar el terreno o el campo para que caiga la buena semilla, para que el agua no resbale y crezca la fe que está depositada en cada uno de nosotros. Recemos los unos por los otros para que lleguemos a ser como un regalo, no en nuestras fuerzas, el buen terreno para que crezca esta palabra. Y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.